Hoy más que nunca, la salud es muy importante. Es por eso que a partir de ahora abrimos la Consulta 94.5. Un espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Desde este momento entras a la Consulta 94.5. Conduce Ibelis Martel. Un programa de Santiago TV y USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia y se sana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Consulta 94.5, este espacio que abrimos en Radio USACH y en Santiago Televisión para hablar de salud, de medicina y de bienestar. Hoy día en particular vamos a estar conversando sobre el virus del papiloma humano, sus consecuencias, cómo tratarlos, cómo se diagnostica, su presencia tanto en hombres como en mujeres. Además, conversaremos sobre la importancia de detectarlo para evitar el desarrollo de patologías importantes como el cuello de cáncer cervicuterino y también otros tipos de cáncer que también están relacionados con la presencia de este virus. ¿Qué pasa con las vacunas también para poder evitar este virus en nuestro cuerpo? De todo ello vamos a estar conversando hoy día en el programa. Y en la segunda parte de Consulta 94.5 vamos a estar conversando sobre las caries y también sobre la higiene bucal que debemos tener para evitar la aparición de caries, cómo tratarlas, qué tipo de alimentos son aquellos que nos producen caries, cómo impacta nuestra dieta en la formación de caries. Todo eso lo vamos a estar conversando hoy día. También vamos a estar hablando, por ejemplo, si el consumo de azúcar, de bebidas gaseosas, de té, de café afecta nuestra salud bucal, cómo también lo vamos a estar hoy día hablando con un especialista en el tema. Les recordamos que estamos en santiagotelevisión.cl y estamos en diariousach.cl para que ustedes ahí también puedan ver nuestras noticias, puedan escuchar nuestro programa también en vivo y puedan acceder a todo el contenido que tenemos preparado para ustedes en Radio USACH y ya les dije, diariousach.cl o también santiagotelevisión.cl son los espacios en el mundo virtual donde nos pueden encontrar. Y por supuesto también nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todo el mundo virtual somos @radiousach y @santiago.tv, Santiago abreviado, @santiago.tv. Y en particular les digo, en YouTube están todos los capítulos anteriores de Consulta 94.5 para que ustedes los puedan ver, los puedan compartir y además estamos en Spotify. Si no nos pueden ver, pero si nos quieren escuchar, nos encuentran entonces en Spotify bajo el nombre de este espacio, Consulta 94.5. Y habiendo dado entonces todas las coordenadas para que se sumen a este Consulta 94.5 que corresponde que nada más nos tomemos un minuto de pausa y ya abrimos este espacio para la salud y para la medicina. En la Consulta 94.5 escuchamos la voz especializada de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. Y seguimos en Consulta 94.5. Hoy queremos hablar del virus del papiloma humano, porque cuando nos referimos a este concepto del virus del papiloma humano, en realidad nos estamos refiriendo a un grupo de más de 200 virus que están relacionados. Algunos se transmiten por vía de relaciones sexuales, vaginales, anales u orales. Dentro de este gran grupo del virus del papiloma humano, algunos son de bajo riesgo, es decir, casi no causan enfermedades. Otros sí producen, por ejemplo, verrugas en los genitales, en el ano, la boca o la garganta. Sin embargo, hay otros que implican un alto riesgo y pueden incluso causar varios tipos de cáncer. Hoy queremos saberlo todo sobre el virus del papiloma humano y para eso nos acompaña en Consulta 94.5 el doctor Francisco Ramsey Vergara, médico cirujano general egresado de la Universidad de Santiago de Chile de la USACH. Además es médico asistente en parasitología médica de la Facultad de Ciencias Médicas, matrón, docente, instructor en la carrera de obstetricia y puericultura de la USACH y también trabajó como matrón clínico en las áreas de urgencia, gineco-obstetra, en la unidad de hospitalización en gineco-obstetricia, en la unidad de patología cervical y alto riesgo obstétrico del Hospital El Pino en San Bernardo. Doctor, ¿cómo está usted? Bienvenido al programa. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros y nosotras y comencemos por lo básico. Siempre les digo, por no asumir que los auditores o los televidentes saben, por ejemplo, en este caso, qué es el virus del papiloma humano, las formas de contraerlo, dónde está, cómo llega a nuestro cuerpo. Así es. Bueno, es una temática sumamente importante, sumamente relevante para toda la población, así que desde ya agradezco que sea un tema que lo podamos hablar, lo podamos conversar, digamos, y podamos educar a la población con respecto a la importancia que tiene. Bueno, el virus del papiloma es un virus que ya mucha gente más o menos lo conoce, es un virus que es responsable de la mayor cantidad de infecciones de transmisión sexual, por una parte, a nivel de transmisión entre persona y persona. Ya sabemos de que el huésped que necesita este virus principalmente corresponde al ser humano, ¿ya? Y gracias a la pandemia y al coronavirus hemos podido educar bastante a la población con respecto al comportamiento que tienen los virus. Y el virus del papiloma no escapa de eso y no escapa de la característica que este virus necesita de un huésped, ¿ya? O de un hospedero para poder en el fondo replicarse y para poder en el fondo estar existiendo y generando los distintos síntomas. Y para esto el virus del papiloma va a requerir, ¿no es cierto?, un huésped humano, que vamos a ser nosotros, y con eso va a existir constantemente. Importante, el virus del papiloma humano tiene un material genético, tiene un ADN. Y ese ADN, cuando nosotros lo contraemos por las vías de transmisión que ya vamos a conversar, este ADN, digamos, empieza a replicarse en la capa más basal del epitelio en el cual están en contacto. El epitelio me refiero al tejido, ya que está en contacto, digamos, entre un ser humano y el otro, y en la capa más basal, o sea, la capa más interna, producto de una puerta de ingreso, que muchas veces va a ser una laceración, ya es donde se deposita este virus y está permanentemente, digamos, manteniendo su material genético, replicándose y manteniéndose dentro de este huésped. Por lo tanto, una vez que nosotros contraemos el virus del papiloma humano, el virus vive con nosotros y nosotros nos transformamos en portadores del virus. Importante es que, como tú lo decías, Ibelis, en la introducción, el virus del papiloma no es un virus único. Ya cuando hablamos del virus del papiloma no nos referimos a que existe solamente un solo tipo del virus del papiloma. Hay más de 200 tipos de papiloma humano que ya están descritos y que están descubiertos, y de estos más de 200 tipos de virus del papiloma humano hay unos que se describen de alto riesgo y hay otros que se describen de bajo riesgo. ¿Ya? Perfecto. Ahora, cuando hablamos de un alto o de un bajo riesgo, ya principalmente nos estamos refiriendo a el potencial que tiene este virus de generar cáncer. Entonces el riesgo está principalmente dado por eso. Los que son de alto riesgo, que a su vez se van a subdividir en los que ya están muy descritos, que son carcinogénicos, vamos a tener otros que son posiblemente productores de cáncer y otros que son probablemente productores de cáncer. Y tenemos una amplia gama de tipos de este virus que sí están relacionados con el papiloma y que en el fondo están relacionados con la producción de cáncer. Uno de los más conocidos es el cáncer cervicuterino y la población lo conoce porque existe, digamos, todo un plan de acción que está cubierto en gran parte en nuestro país por las garantías explícitas de salud, por el GES, que tienen que ver con el cáncer cervicuterino. Pero ya vamos a hablar en en el fondo en otra reunión que vamos a tener en detalle de los otros cánceres que están involucrados con el virus del papiloma humano y que a veces la población todavía no lo tiene muy claro. ¿Ya? Tenemos cáncer genitales, tenemos cáncer anales, tenemos otros cánceres que están involucrados. Y los de bajo riesgo, que son el otro grupo, corresponde a lo que en el fondo el papiloma genera como las verrugas genitales, que son la principal, en el fondo, manifestación por transmisión sexual. Ahora, usted nos hablaba y nos decía, vamos a hablar de las formas de transmisión. ¿Cuáles son esas formas de transmisión y cómo detectar la presencia de este virus en nuestro cuerpo? Son dos preguntas bastante amplias, pero de alguna manera también poder abordar esos dos temas. Entonces, forma de transmisión, cómo contraemos este virus, cómo lo contagiamos también y cómo lo detectamos. Perfecto. Claro, principalmente el mecanismo de transmisión va a ser el contacto sexual, ¿ya? Y cuando nos referimos a contacto sexual, nos referimos a distintas dinámicas dentro del contacto sexual. Dentro de eso tenemos principalmente el contacto entre los genitales, ¿ya? El contacto entre el pene y la vagina o el contacto genital anal,
en aquellas parejas que practican, digamos, el sexo anal, sea parejas heterosexuales, hombres que tienen sexo con hombres, parejas bisexuales o parejas, por ejemplo, personas trans, ¿no es cierto? Ya el Sí, sexo anal es otra forma de contagio también del virus del papiloma, entre otras infecciones de transmisión sexual. Pero no olvidemos que también tenemos ya la forma de transmisión, que es la forma oral. El 4% de la población que padece, digamos, o que es portador del virus del papiloma, se lo llega a contagiar también a través de lo que son el sexo oral, que es el ya, contacto entre el genital y la cavidad oral, la mucosa principalmente. Y si la persona receptiva tiene heridas a nivel de la mucosa oral, ya tenemos mucha mayor cantidad de posibilidades de que esa persona contraiga, no solamente el virus del papiloma, sino que otros virus que son claramente transmisibles. También los besos, ya principalmente el contacto del beso con lengua entre una persona y la otra, desde que partimos nuestras relaciones sexuales e incluso antes de siquiera tener contacto genital, también el ya, contacto de los besos con lengua son portadores y son ayudantes, digamos, para la transmisión de este virus, ¿ya? Tenemos ya, también que recordar las formas digitales, toda la que es la manipulación de genitales, ¿no es cierto?, de entre una persona a la otra, que es lo que uno podría decir, a lo mejor el sexo con ropa, por ejemplo, que no involucra claro, necesariamente penetración, también ha sido un mecanismo que ha sido descrito ya como un potencial mecanismo que permite la transmisión del virus del papiloma, y si una persona tiene, por ejemplo, lesiones como las verrugas, y ujú, se rasca, por ejemplo, se manipula constantemente la verruga, o tiene lesiones que sean sangrantes, incluso involucrado con ello, recordar de que sí, el virus, que ya hablábamos anteriormente, que se deposita en este tejido que tiene las lesiones, el virus se puede transmitir a través de la uña, y a través de la ya, uña lo podemos llevar como un vehículo hacia otra persona, ¿no es cierto? Y por lo tanto hacer una transmisión que vaya hacia la boca, digamos, o hacia otros genitales o hacia la cavidad anal, por ejemplo. Y es importante ya, también entender que hay otra forma de transmisión, que es la vía vertical, que es a través del ya, embarazo, ya donde podemos, como el virus va a estar circulando, ¿no es cierto?, en el organismo de esta persona, esta mujer embarazada, ya puede haber transmisión viral, digamos, a través del embarazo. Otra forma bastante efectiva es a través del parto, cuando hay lesiones activas o verrugas activas a nivel de la vagina, cuando el bebé va a nacer, ya, y el contacto del bebé que viene de cabecita, ¿no es cierto?, toma contacto con las lesiones de manera permanente, puede generar incluso una transmisión, digamos, de la forma directa hacia la cara de este bebé, ¿ya? Por lo tanto, perfecto, la transmisión vertical también representa un riesgo importante de contagio, ¿ya? Y ya, eso es importante sí, tenerlo muy, muy a consideración. doctor, y yo le había preguntado entonces por la forma de detectar esto y le sumo entonces, ya que son tantas las formas de transmisión, ¿cómo detecto este virus en la zona genital o en la zona, en otras zonas del cuerpo? Por ejemplo, ¿qué pasa si este virus, por alguna razón, por algún otro tipo de contacto sexual, llegó a nuestra garganta o a través de nuestra manipulación también con la piel, lo hemos extendido a otra parte del cuerpo? Entonces, ¿cómo detectar este virus en la zona genital, que es lo más habitual y es lo primero que uno piensa, y cómo detectarlo en otras áreas de nuestro cuerpo? Perfecto. Bueno, la principal manifestación cuando nos referimos a el virus del papiloma como un rol en enfermedades de transmisión sexual va a ser la verruga genital, ¿ya? Y no solamente genital, sino que la verruga también anogenital, también en la región anal. Principalmente Ya, son lesiones que son como una pápula, que parten siendo como una especie de espinilla, pero es una espinilla que en el fondo generalmente tiene un relieve desde la piel, se deposita tanto en piel como en regiones mucosas, tienen colores que van entre el rosado, el color pardo más negruzco, cuando ya están un poco más maceradas incluso pueden tener un relieve que sea blanquecino, puede tener puede ser un poco liso, pero por lo general se van volviendo más rugosas en la medida, digamos, que empiezan a aparecer, y pueden aparecer como lesiones aisladas que de a poco se van conglomerando y van generando lo que uno de la población en el fondo escucha, que tienen una forma como de comillas coliflor, ¿ya? Porque tienen una forma ya, muy aglomerada, ¿ya? En la cual, digamos, van invadiendo los genitales que estuvieron en contacto. Esto puede aparecer a nivel de las paredes vaginales, en la vulva, labios mayores o menores, puede aparecer, ¿no es cierto?, cerca, en el caso del varón, de la región del meato uretral, que es el orificio de salida de la orina, digamos, o del semen a través del pene, en el cuello del pene, en la piel del prepucio, en el escroto, que es la piel de los testículos, lo podemos ver a nivel de la región anal también.
Importante es que no van a pasar desapercibidos. El paciente o la paciente se va a dar cuenta que tiene estas lesiones. Por lo general, en regla general, son asintomáticos, ¿ya? Pero como tienen una gran prevalencia de aparecer en regiones que son húmedas, ¿ya? Porque también se pueden distribuir hacia la zona inguinal, se pueden distribuir hacia la zona púbica y en el fondo ocultarse en el vello púbico, y a mí me ha tocado incluso ver hasta en la región umbilical, ¿ya? Por lo tanto, y en la región oral cuando hay sexo oral, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando hay puertas de entrada, cuando hay heridas en la boca, lo cual también ayuda a transmitir otros virus como el herpes, el VIH, otras enfermedades también de transmisión sexual bacterianas como sífilis, entre otras. ¿Ya? Pero entender, digamos, que son estas lesiones que se van aglomerando, no van a pasar desapercibidas, pueden picar por la humedad de la zona, muy raro que duelan, ¿ya? Y eso va a depender de la cantidad de lesiones que el paciente o la paciente tenga y la localización. Porque, por ejemplo, si aparecen a nivel del orificio de salida de la orina, va a arder y va a doler bastante, ¿ya? Y eso también va a ser bastante importante a considerar a la hora de dar un tratamiento, ¿ya? Pero va a depender de dónde se localizan. Por lo general no duelen, pueden doler, no duelen, pero pueden picar y visiblemente se van a notar, ¿ya? Ahora, la lesión, el paciente o la paciente que los va a identificar por el color, por la forma y todo, lo va a ir identificando cuando aparecen otras partes, como por ejemplo la boca. ¿Por qué la boca? Porque estas lesiones aparecen en zonas húmedas. La humedad les ayuda mucho, ¿ya? Y es por eso que eso ayuda a ver que a lo mejor la misma inoculación o el hecho de que las personas tengan mayores cantidades de parejas sexuales, ya, y con mayor cantidad de parejas sexuales, uno se pone cada vez en más riesgo, empiecen a darse cuenta que la misma lesión que está en los genitales tiene las características muy parecidas, por ejemplo, a nivel de la boca, que sería el otro territorio más frecuente en aparecer, ¿ya? Perfecto, doctor. Es importante, Ibeli, que le aclaremos también a la gente que a veces pasa que la gente dice, ¿qué pasa con las verrugas en los niños, por ejemplo? Generalmente en los bebés que han nacido, digamos, por parto normal, en una mamá que ha tenido muchas lesiones en su vagina a la hora de nacer, generalmente uno espera un tiempo de hasta unos 2 años para considerar que esas lesiones son, digamos, o corresponden a la transmisión que hubo a través del canal del parto al momento del nacimiento de ese bebé. Sin embargo, hay niños que empiezan a tener algunas verrugas que se llama la verruga vulgar, que aparece, digamos, más o menos entre los 5 o 6 años en adelante en la niñez, cuando los niños ya juegan, tienen contacto con el ambiente y tienen contacto con otros niños, porque esa verruga necesita del contacto, digamos, directo entre un niño y el otro. Es provocada por virus del papiloma, pero no por el virus del papiloma de la zona anogenital, ¿ya? Y van a aparecer en el borde de los dedos, las manos, las extremidades que están más expuestas al contacto, y no en la zona genital, que eso también es importante a diferenciar. Antes que se nos vaya acabando el tiempo, entonces, doctor, si este virus puede estar presente en tantas partes y usted nos hablaba y nos hacía mucho énfasis en las verrugas, ¿tenemos que preocuparnos cuando las verrugas o las lesiones son visibles porque eso puede implicar el riesgo de un problema mayor como cáncer? ¿O a veces puede ocurrir que este virus, como les decía yo en la presentación, es asintomático y en ese caso no tenemos que preocuparnos, nuestro cuerpo lo va a eliminar? ¿Cuándo tenemos que preocuparnos y decir, tengo que ir al doctor y esto puede ser un gran problema? ¿Cuándo aparecen las verrugas o antes? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo definirlo? Muy buena pregunta y te la agradezco mucho, es una muy buena pregunta. Aproximadamente, entre 1 a 6 meses después del contacto sexual, digamos, del contacto sexual o del contacto sexual permanente, es que ya empiezan a aparecer las lesiones, ¿ya? Lo importante es que cuando ya aparezcan, los pacientes vayan a consultar en el momento y no esperen a que el cuadro vaya avanzando, porque si yo me quedo sin ir a consultar para acceder al tratamiento, este cuadro va avanzando y las lesiones se van aumentando en cantidad, van aumentando la cantidad de afectación de más territorio, ya porque empiezan a afectar más zonas de las genitales, más zonas a nivel anal, por lo tanto empieza a haber un cuadro mucho más severo, ya, y por lo tanto no tengo que esperar que avance tanto, ya con un par de lesiones, ya que me llamen la atención a la hora de bañarme o de examinarme o de darme cuenta que estoy teniendo algo, debo ir de inmediato a consultar, ¿ya? ¿Quiénes son los especialistas que en el fondo en su especialidad se dedican principalmente y tratan este tipo de lesiones? Los dermatólogos. Los dermatólogos tienen dentro de su expertise y dentro de su especialidad
ya todo el área de enfermedades venéreas y por lo tanto son los que realizan ya los tratamientos, pero como esto afecta la zona genital y anal, ya tanto de hombres como de mujeres o de pacientes trans, ya les pacientes en el fondo tiene que ser algo bastante inclusivo, ya también se comparte un poco el atender estas consultas por ginecólogos o por urólogos también, ya que en el fondo los pacientes van porque no saben muchas veces a quién ir a consultarles. La especialidad que los abarca a todos, porque es la especialidad que trata, digamos, estas lesiones, son justamente los dermatólogos o dermatólogas, para que los pacientes sepan a quién ir a consultar y acceder a un tratamiento lo más oportuno. ¿Por qué? Porque si yo sigo teniendo conductas sexuales de riesgo con las lesiones activas, estoy contagiando permanentemente. Ya el acto sexual, sobre todo el acto penetrativo, sobre todo es el acto que más me puede poner en riesgo de generar lesiones. El generar lesiones genera puertas de entrada y genera contagio efectivo y por lo tanto empieza a agrandarse esta cadena. Me gustaría aclarar el último puntito, Ibelis, antes que se nos vaya el tiempo, que dentro de los factores de riesgo uno siempre piensa y uno siempre considera que todas las enfermedades de transmisión sexual se deben a que existe siempre o es igual a promiscuidad sexual. O sea, si una persona tiene una enfermedad de transmisión sexual o tiene el VIH es porque es una persona promiscua o promiscuo. Claramente, si yo voy teniendo más parejas sexuales con el pasar del tiempo, siempre esto es como jugar una lotería. Mientras yo más veces juego a la lotería o más veces juego o más cartones juego en un bingo, más posibilidades tengo de ganar, por decirlo analógicamente. Aquí pasa un poco lo mismo. Si yo tengo más parejas sexuales, me expongo más al riesgo. Pero ¿qué pasa con una persona que a lo mejor en su vida ha tenido solo 2 parejas sexuales? La gran pregunta es, ¿esa persona tendrá riesgo de contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual? Si vamos desencadenando esta pirámide, cada pareja sexual de esta persona puede haber tenido 2 parejas también, y 2 parejas también, y 2 parejas también, y de a poco empezamos a edificar una pirámide en que en el pasado la cantidad de parejas sexuales que uno haya tenido, ya se empieza a aumentar la posibilidad y por lo tanto una persona que haya tenido o tenga pocas parejas sexuales está igual de expuesto a tener o a padecer de algún virus de papiloma humano de bajo o de alto riesgo igual. Porque esto en el fondo es una relación exponencialmente, digamos, retrospectiva hacia las parejas sexuales que hayan tenido también nuestras parejas sexuales actuales. Por lo tanto, ¿qué es lo que verdaderamente nos pone en riesgo de padecer enfermedad de transmisión sexual? Es el contacto sexual en sí, es el tener una pareja sexual o el hacer cambio de pareja sexual, no necesariamente la cantidad de parejas sexuales. Y eso hay que desmitificarlo y bajarle un poco el morbo a esta situación que muchas veces genera mucho juicio e incomodidad en los pacientes. Doctor, nos quedan 30 segundos de programa y vamos a tener que seguir hablando porque nos faltó hablar de las vacunas, para quienes están disponibles, hombres y mujeres pueden acceder a ella, a qué edad. Vamos a seguir hablando de eso, pero para ya cerrar la conversación, muy cortito, en 30 segundos, doctor, cuando uno tiene el virus y ya hay presencia de lesiones, de verrugas, ¿se puede solucionar? ¿El tratamiento al que uno puede acceder le va a quitar este virus, le va a quitar la enfermedad? ¿Tiene solución? Muy buena pregunta también. Sí, el tratamiento de las verrugas, el diagnóstico es clínico principalmente, no se toman mayores exámenes. Cuando a los pacientes se les toman exámenes de sangre con verrugas es porque tú estás buscando que el paciente esté coinfectado de otra cosa, que al tener verrugas genitales y ser sexualmente activo o activa puede haber tenido o haber contraído otra enfermedad como el VIH, sífilis o virus de hepatitis B, entre otras. Uno toma como un screening y por eso es importante que sea tratado por médico o por especialista. El tratamiento lo aplica tanto el especialista, el médico, como también hay tratamientos que tú puedes darle, que son tratamientos tópicos a los pacientes en casa, que se los pueden aplicar porque son seguros, pero que son tratamientos que se tienen que sumar al tratamiento que aplica el médico. ¿Por qué? Porque lo que aplica el médico, digamos, tiene que hacerlo en la consulta y generalmente se hace por sesiones. Dependiendo de la cantidad de lesiones que la persona tenga, uno lo va sectorizando por sesiones, no lo hace todo de una, ¿ya? El ácido cloracético, por ejemplo, que es un método muy efectivo, tiene que ser aplicado por una tercera persona, en este caso un profesional, porque de ser mal aplicado puede generar quemadura en el tejido sano de la persona. Entonces no puede ser a libre albedrío, tiene que ser por un profesional y el paciente puede colocarse una crema para hacer un tratamiento coadyuvante, siempre con vigilancia del especialista, ¿ya? Eso es bastante efectivo y anda muy bien.
Pero el virus, cuando lo contraemos, el virus vive con nosotros, ¿ya? Los virus viven con nosotros y por lo tanto es importante cuidar nuestra inmunidad, porque a futuro, después de haberte tratado los síntomas, si tú en el fondo estás con una baja inmunitaria, o estás con una mala alimentación, estás con un cuadro de estrés y tu inmunidad o un resfrío, por ejemplo, un cuadro severo, y tu inmunidad baja, o estás con tratamientos farmacológicos que generan un estado de inmunosupresión, eso puede hacer que broten nuevamente las lesiones y empiecen a aparecer sin necesidad de estar siendo sexualmente activa o activo en ese momento. Perfecto, ya. Vamos a seguir hablando entonces del virus del papiloma humano. Nos quedaron pendiente el tema de las vacunas, les decía yo, además de, bueno, las diversas formas de detectarlos, porque es importante, por ejemplo, en el caso de las mujeres, hacerse regularmente ciertos exámenes ginecológicos, los riesgos de cáncer. Todo eso lo vamos a estar hablando en una próxima conversación con el doctor Francisco Ramsey Vergara, médico cirujano general egresado de la USACH, además es matrón, docente, instructor en la carrera de obstetricia y puericultura de la USACH. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado hablando en esta introducción al virus del papiloma humano, porque es un tema muy importante y cada vez más frecuente también en nuestra población. Que tenga un bonito día, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, y muchos saludos a todas sus auditoras y auditores, y esperar que todo esto siempre les contribuya a su salud y a su cuidado. Sin duda, la información también es salud. Muchas gracias, doctor. Chao, chao. Chao, chao. Y nosotros y nosotras nos separamos nada más que un minuto y ya volvemos con Consulta 94.5 y más conversación sobre salud, bienestar y medicina. A partir de ahora te recetamos la cápsula informativa. Información relevante para la Consulta 94.5. Y seguimos haciendo Consulta 94.5. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Somos @RadioUSACH y @Santiago.tv. Santiago abreviado @STGO.tv. En particular en YouTube, esa es la forma en que nos encuentran, porque ahí en nuestro canal de YouTube quedan albergados todos los programas de Consulta 94.5 de esta temporada para que ustedes los puedan revisar, compartir y además, si no nos pueden ver, nos pueden escuchar en Spotify. También estamos con el nombre de este espacio, Consulta 94.5. Además, recuerden que tenemos un WhatsApp donde ustedes nos pueden enviar las preguntas para nuestros entrevistados, nuestros especialistas. Además, pueden ahí dejarnos sus saludos y también pueden sugerirnos temas que quieren que abordemos en alguno de los capítulos de Consulta 94.5. Ese WhatsApp, tomen nota, es el +569-8881-5017, +569-8881-5017. Y seguimos compartiendo información de, por supuesto, salud, de medicina, de bienestar, y la hipertensión en particular es un tema que cada vez está afectando a más chilenos. La hipertensión arterial es una enfermedad, les decía yo, cada vez más común en nuestro país. El estado de salud del sistema cardiovascular y de los riñones influyen en su aparición, pero ¿cómo impacta, por ejemplo, la alimentación a la existencia, la presencia y al desarrollo de hipertensión en un paciente? Eso nos cuenta Iván Rimaza. Cada vez que el corazón bombea sangre al resto del cuerpo, ejerce fuerza contra las paredes de las arterias. A esto se le denomina presión arterial. La hipertensión es el término que se usa para describir los casos en que la fuerza sobre las arterias es muy alta. Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, en un 28% de la población en Chile se sospecha de la presencia de esta enfermedad. ¿Cómo se detecta? Lo detalla Daniela Maraoli, nutricionista y directora de nutrición y dietética de la Universidad San Sebastián. Se diagnostica a través de 3 tomas de presión en oportunidades distintas y en condiciones adecuadas que arrojen resultados sobre 140,90 milímetros de mercurio. Influyen en el desarrollo de hipertensión la cantidad de agua y de sal que un paciente tiene en su cuerpo, el estado de sus riñones, el sistema nervioso, los vasos sanguíneos y también la nutrición. Lo explica la misma nutricionista. Se ha evidenciado que la nutrición tiene una relevancia sobre esta enfermedad y por lo mismo es muy importante controlar el consumo de sal, reducirlo o eliminarlo si es que se puede, incorporar alimentos como el pescado, idealmente 2 veces a la semana.
La especialista afirma además que hay alimentos que ayudan a controlar esta enfermedad, en particular aquellos que contienen potasio. Por otro lado, se deben preferir los carnes bajos en grasa, los cereales integrales y aumentar el consumo de frutas y verduras, no solo por su contenido de fibra, sino que también por su contenido de potasio. Ya se ha demostrado que el potasio tiene una relación directa en el control de la presión arterial y en el pronóstico de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, mantener el equilibrio del sodio y del potasio es muy relevante para el control de la hipertensión. A medida que se envejece, aumenta el riesgo de presión arterial alta. Esto debido a que los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos con el paso del tiempo. También influye la salud de los riñones y su capacidad para retener líquido y sodio. Es importante evitar la hipertensión arterial, ya que aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal y muerte prematura. Seguimos haciendo Consulta 94.5. Las caries dentales son uno de los problemas de salud más frecuentes en el mundo. Suelen aparecer en la infancia y son comunes entre los adolescentes y también los adultos mayores. Es muy importante prevenir las caries y si es que aparecen hay que tratarlas. De lo contrario, el problema puede extenderse y afectar capas más profundas de nuestros dientes. Esto puede generar dolor de muela intenso, infecciones e incluso pérdida dental. Hoy queremos hablar de caries e higiene dental con el doctor Rodrigo Yacamán Zárate, cirujano, dentista y especialista en rehabilitación oral de la Universidad de Chile, PhD en biología oral por la Universidad de Minnesota en Estados Unidos, y también el doctor Yacamán es profesor titular de la Escuela de Odontología de la Universidad de Talca y presidente del grupo de Cariología Mundial de la International Association for Dental Research. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Hola, muy buenos días, Ibelis, y a todos los auditores. Muy bien y contento de estar conversando contigo sobre este tema que para nosotros es tan importante, pero creo que también es importante para todas las personas. Claro que sí, y les decía además yo porque es tan común, no es tan frecuente. ¿Quién no ha tenido caries o quién no tiene caries? Entonces empecemos, doctor, por explicar lo más fundamental. ¿Qué son las caries y qué hacen en el diente? ¿Qué provocan en nuestros dientes estas caries? Bueno, lo primero que quisiera decirte es que esto de quién no ha tenido caries ya no debería ser así, porque la Claro. caries dental es una enfermedad. Y evidentemente como enfermedad nosotros no podemos considerar algo normal, es decir, algo que es tan frecuente. Hay algo mal ahí. Y quizás precisamente respondiendo a tu pregunta, tenemos que entender la caries dental como una enfermedad que afecta al diente, pero que tiene que ver con nuestros hábitos, con nuestras costumbres y con nuestros patrones de alimentación, fundamentalmente alimentación rica en azúcar. Y por tanto es evidente que eso no es solo algo que tenga que ver con los dientes, sino que tiene que ver con Ya, el resto de nuestra salud. ya. Perfecto. ¿Y qué provoca entonces estas caries en los dientes? Porque, ¿qué es lo que van haciendo y cómo llegan, doctor, las caries a nuestros dientes? Esa es una muy buena pregunta. Por muchos años, diría yo que más de 100 años o quizás más incluso, se pensaba que nosotros nos infectábamos de ciertas bacterias y esas bacterias se iban a comer nuestros dientes porque teníamos una infección. Ya, Con esa lógica, lo que tratamos siempre de hacer era eliminar esa infección. Hoy día ya, entendemos la caries dental como una enfermedad que es causada no por bacterias que vienen desde afuera, sino que con las propias bacterias que nosotros tenemos y que viven con nosotros de una manera muy armónica. Las bacterias son algo querido. Nosotros tenemos que tener bacterias porque nos ayudan a metabolizar y a degradar productos de la alimentación. Pero ya, cuando a esas bacterias yo le estoy exponiendo o le estoy presentando cantidades importantes de azúcar con mucha frecuencia y en grandes cantidades, estas bacterias se desestabilizan. Y esa ya, desestabilización, es decir, cuando las bacterias empiezan a producir grandes cantidades de ácido, producto del azúcar, porque yo digo coloquialmente,
el azúcar es el alimento y el ácido que produce la bacteria es como el pipí, digámoslo así, de las bacterias. Y si yo tengo grandes cantidades de azúcar, voy a tener grandes cantidades de ácido y eso desmineraliza, le quita los minerales al diente y va produciendo pequeñas cavidades. Esas pequeñas cavidades se pueden detener antes de que sigan avanzando, pero si la dieta es rica en azúcar, eso va a seguir avanzando y comprometiendo al diente en la profundidad. Y ahí es donde empieza a aparecer dolor, pero cuando aparece dolor, ese proceso ya ha estado ahí quizás por años. Entonces, no hay que pensar de que yo me voy a contagiar de caries, sino que más bien yo induzco el problema producto de mis propios hábitos de alimentación. Ya. ¿Y por qué ocurre, doctor, de que en muchas ocasiones y en muchos casos estas caries o este problema comienza desde la infancia? ¿Por qué muchos empezamos a lidiar con esto desde que somos pequeños o al menos desde que somos adolescentes? Porque precisamente está muy arraigada la costumbre en muchas personas, ¿cierto?, de acostumbrar al niño a consumir alimentos azucarados a muy temprana edad. Y eso va a ir haciendo que se establezcan patrones de alimentación que luego se van a instalar y que son muy difíciles de revertir. Ahora, desafortunadamente, esto parte muy temprano, pero la buena noticia es que si las personas realmente evitan la exposición de azúcar a los niños desde muy temprano, es probable que ese niño tenga hábitos saludables y que nunca tenga caries. De hecho, hay mucha gente hoy día que nunca ha tenido ni va a tener caries porque sus patrones de alimentación son saludables. Y tenemos algunas experiencias de investigación en la comunidad en donde hemos ido a intervenir a las mujeres embarazadas, por ejemplo, con programas de educación. O sea, ni siquiera flúor, ni cepillo, nada, solo educación. Y al hacer eso, el explicarle a las mamás tempranamente, mientras están embarazadas, de que cuando nazca su guagüita no lo exponga a azúcar, ha sido suficiente para dar vuelta a la curva y hacer que esos niñitos pequeños no tengan caries. Pero claro, como tú Ahora, dices, si esto no ocurre así, sí. vas a tener niños que se van a enfermar a muy temprana edad apenas aparezcan los dientes. Ahora, el tener alimentos en la dieta de los niños que contienen azúcar, ¿es inmediatamente sinónimo de caries? O si hay una buena higiene dental, si los niños, aunque es difícil también, pero limpian adecuadamente sus dientes, pueden evitarlas. ¿Azúcar en la infancia o en la adolescencia es sinónimo de caries, doctor? Ibelis, esa es una excelente pregunta y es una pregunta que quizás tiene que ver con filosofías que hay al interior de los grupos de ¿Ya? investigación, de la academia, porque durante muchos años se ha dado énfasis a que la higiene oral es el factor clave, ¿no es cierto?, que Sí. puede de alguna manera sobreponerse a todo lo demás. Los- las tendencias más modernas, diría yo, y un cierto consenso a nivel global habla de que el azúcar es el gatillo de este proceso, es la causa principal. Y por lo tanto, aunque yo tenga una buena higiene, si tengo consumo de grandes cantidades de azúcar, es probable que igual tenga caries. Entonces, si ¿Ya? tuviésemos que poner en una especie de gradiente, ¿no es cierto?, de priorización, lo más importante es controlar los hábitos de consumo de azúcar. En segundo lugar, controlar las bacterias a través del cepillado. Y la explicación de eso es porque, por muy bueno que sea tu cepillado, tú nunca vas a erradicar, eliminar o a limpiar los dientes al punto de que no haya bacterias. Las bacterias siempre están en miles de millones. Por lo tanto, es muy impensable que porque yo me hago un cepillado, yo logre eliminar esas bacterias. Además, no necesitamos a las bacterias, son parte de nosotros. ¿Ya? Entonces, tampoco el objetivo es eliminarlas. El objetivo es de tanto en tanto, 2 e idealmente 3 veces al día, desorganizar estas bacterias para que ¿Ya? vuelvan, como quien dice, a respirar, a nutrirse, a oxigenarse y que estén en un estado de salud. Eso es lo que nosotros pretendemos con el cepillado, no esterilizar los dientes, de hecho no podemos hacerlo. Ya. Doctor, y entonces eso implica que cada vez
o usted nos decía 3 veces al día, entonces cepillarnos los dientes, limpiarnos, o al menos 2, ¿no? Pero eso implica de alguna forma que cuando tenemos o consumimos un alimento que tiene azúcar o alto en azúcar, por ejemplo, un pancito con mermelada en la mañana, o quizás a media mañana nos comemos su chocolatito, o quizás a media tarde también nos comemos un pastelito con un cafecito. Después de comer, consumir esos alimentos, ¿hay que lavarse los dientes para Dos desorganizar las recomendaciones. bacterias, digamos? Exacto. No, pero es muy cierto y es muy acertada tu observación. Eh, yo creo que hay dos cosas que decir. Uno es que si bien el azúcar es muy dañina, y eso creo que lo sabemos todos, no se trata de eliminarla por completo, pero sí de ordenar el momento en que la estamos consumiendo. Si el azúcar es parte de nuestra dieta habitual, vamos a tener problemas de caries, pero también vamos a tener problemas de obesidad y problemas de diabetes Sí, probablemente en la adultez. Entonces, hay que eliminarla del patrón habitual. Hay que eliminarla ya, de que esté en 4 o 5 momentos al día instalada en nuestra dieta. El azúcar tiene que aparecer como una excepción a la regla y no como la regla. Tiene que aparecer eventualmente para un cumpleaños, una fiesta, una celebración, el fin de semana, pero no a diario. Eso por una parte. Y por otra ya, parte, también el cepillado, después de consumir azúcar, si es eventual, es decir, si yo como azúcar una vez a la semana, el cepillarme inmediatamente, frenéticamente los dientes probablemente no tenga tanta importancia, pero sí es recomendable que si voy a consumir azúcar a media mañana porque alguien trajo una galleta, ¿no es cierto? Que no es deseable, pero puede ocurrir, a la oficina y me como esa galleta. Después de eso, enjuagarse la boca con agua para eliminar los restos de azúcar que quedan dando vueltas es una buena práctica. Y eso podría ya. también disminuir los riesgos. No es necesario entonces el cepillado entero, completo, digamos, con pasta de diente y cepillo incluido. Y aprovechando esa misma pregunta, Ignacio dice si las bebidas con edulcorantes o las bebidas endulzadas con otras cosas que no sean azúcar o los alimentos endulzados con edulcorantes también tienen estos efectos dañinos sobre nuestros dientes. La pregunta de Ignacio es una pregunta que nos hicimos nosotros hace algunos años en nuestro laboratorio de investigación y lo testeamos experimentalmente. Ha sido un artículo con alto impacto a nivel global, pues tiene muchas Ya, citaciones a la fecha sí, porque despertó mucho interés. Eh, los endulzantes en sí, por ejemplo, la stevia, la sucralosa o la sacarina, no son inductores de caries per se. Pero la manera en que los fabricantes los producen es, porque ustedes saben que los endulzantes son 300 a 600 veces más dulces que el azúcar. claro. Si no me creen, prueben stevia pura. Y un polvito de stevia es extremadamente dulce. Entonces el fabricante, para poder hacerlo equivalente a una cuchara de azúcar, lo que hace es que les pone rellenos a estas capsulitas, por ejemplo, en que son 90% relleno y 10% endulzante. Y ese 90% de relleno sí es capaz de inducir caries. Ahora, dicho eso, no al mismo nivel que el azúcar, bastante menos, pero igual Ya, preservan algún potencial y por lo tanto no es recomendable ir a acostarse, por ejemplo, con los endulzantes. Pero si me permites, Ibelis, las investigaciones sí, más recientes también muestran que algunos de esos endulzantes, particularmente el aspartamo o aspartame, que está metido en casi todos los líquidos, en sí, casi todas las bebidas, es muy tóxico para las bacterias que están en el intestino. Y las bacterias del intestino hoy día son consideradas un órgano aparte que produce productos que a nosotros nos sirven. Cuando yo mato a las bacterias producto de este consumo de aspartame, también estoy generando inflamación en general en el cuerpo que va a tener ya. otras consecuencias como por ejemplo inducir síndrome metabólico, diabetes y también a nivel de la cavidad bucal va a eliminar algunas de las bacterias buenas. Por lo tanto, si hoy día me preguntan, y lo digo ya con mucha convicción, ¿qué bebida, qué jugo o qué agua embotellada yo debería tomar? Mi respuesta es bien categórica, ninguna. Tome Ya, agua de la llave.
porque yo creo que hoy día ninguno de los líquidos que están embotellados es totalmente inocuo o beneficioso para la salud, y todos ellos, en mayor o menor medida, tienen un efecto dañino sobre la salud. Perfecto. Ahora, cuando las caries ya están instaladas en nuestros dientes, ¿la única forma de tratarlas, doctor, es tapándolas o existen otras alternativas o va a depender del estado de esa carie? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento hoy en día para tratar, valga la redundancia, las caries? En ese sentido, la odontología ha avanzado muchísimo, pero a pesar de lo que la gente habitualmente cree, que la tecnología odontológica significa más maquinaria, más restauraciones, más tapaduras, ¿no es cierto?, como se conocen popularmente, hoy nosotros estamos preconizando una filosofía que se llama Ya, odontología de mínima intervención. Y esa ya, odontología de mínima intervención lo que hace es proponer el controlar el proceso de caries a través de técnicas que no impliquen lo que aparece en pantalla, ¿no es cierto?, que es una fresa que gira a gran velocidad y que permite sí, taladrar y eliminar tejidos dentarios. Hoy día estamos utilizando técnicas que no se pueden usar en todos los casos. Hay casos donde hay que ya, hacer restauraciones, tapaduras, llamémosle convencionales. Pero hay muchos otros casos en donde caries que son de un avance todavía incipiente o precoz, las podemos detener sin utilizar estos instrumentos, sin destruir el tejido dentario, siendo muy, muy conservadores, y esas técnicas hoy día están cada vez más en boga y cada vez hay más evidencia científica que las sustenta. perfecto. Entonces, hay alternativas y va a depender, me imagino ahí yo, doctor, del criterio del odontólogo que nos está tratando, qué es lo que puede hacer con nuestras caries dependiendo del estado entonces en que están, ¿no? Así es. Estamos como Perfecto. universidad y a nivel global, estamos muy empeñados en diseminar la información de la evidencia científica que sustenta el utilizar técnicas no invasivas para manejar las lesiones de caries cuando corresponde, que es fundamentalmente aquellas que no están con grandes cavidades. Cuando uno ve una cavidad de un tamaño importante en un diente, muchas veces ya ahí no nos queda mucha alternativa y tenemos que ir a una obturación. Pero evidentemente que para llegar ahí han pasado años y estamos llegando muy tarde. La idea es el Ya. diagnóstico, y por eso yo invito a las personas que nos escuchan hoy día, los invito a que consulten su odontólogo, aunque no les duela, aunque no tengan una molestia, y que lo hagan con regularidad. Y si me permites, Ibelis, yo hoy día hago Sí. la comparación, que quizás no es muy adecuada, pero hago la comparación con el auto. Antiguamente llevábamos el auto a arreglar cuando algo le pasaba, ¿no es cierto? Le llevábamos al mecánico Claro. cuando algo fallaba, cuando quedaba en pana o cuando tenía una falla evidente. Hoy día la gente tiene ya la costumbre instalada de llevar el auto con periodicidad a hacer mantenciones. Bueno, esa misma Perfecto. lógica tiene que instalarse en salud. Nosotros tenemos que ir a consultar al médico, consultar al odontólogo antes de tener los problemas y actuar con un criterio preventivo y no curativo. Perfecto. Ahora Verónica nos pregunta si, bueno, usted nos decía todas las bebidas de lejitos, pero Verónica nos pregunta si las bebidas con gas son especialmente perjudiciales o malas para nuestros dientes y si después de consumir bebidas con gas hay que enjuagarse los dientes como usted nos recomendaba o después de que uno toma té o café hay que hacer lo propio. ¿Qué recomendación le damos a Verónica? Bueno, la consulta de Verónica también es muy importante y muy pertinente. Las bebidas que tienen gas, lo que tienen son dos ácidos muy fuertes que le mantienen primero la estabilidad de sabor y segundo las burbujitas, que es el ácido carbónico, por eso se llaman bebidas carbonatadas del ácido carbónico, y tienen ácido fosfórico, que es un estabilizador de la acidez. Eh, el pH, que es una escala que mide cuán ácido son las bebidas, en el caso de las bebidas, está casi al mismo nivel que el limón, o prácticamente al nivel del limón. Es decir, son ¿Ya? extremadamente ácidas, pero como tienen tanta azúcar o endulzantes, ¿no es cierto? El sabor parece ser más dulce, predomina el dulce por sobre el ácido, pero son
bebidas extremadamente ácidas. Por lo tanto, si hay un enemigo para los dientes y para las bacterias del estómago y para la salud general, son las bebidas carbonatadas, las bebidas gaseosas, y son lo primero que deberíamos dejar solo reservado para ocasiones especiales y no que esté en la mesa de las familias a diario, en la mañana, al almuerzo y en la noche. Creo que esa es una de las primeras lecciones que hay que sacar ahí. Ya. Y Perfecto. la segunda pregunta era una recomendación sobre si enjuagarse los dientes luego claro. de consumir. Ah, Evidentemente. té o café. Ahora, y té o café también, siempre y cuando al té o café le agreguemos azúcar o endulzante. Ya. Si le agregamos azúcar, es una buena recomendación tomar agua después de consumir el café, pero hay una segunda cosa que es interesante porque el café y el té son diuréticos y por lo tanto yo Ya. tomo té o café y voy a perder una cierta cantidad de agua. En personas mayores esto es bien crítico porque se pueden deshidratar. Por lo tanto, la recomendación es si yo voy a tomar una taza de café, luego tomar una taza equivalente de agua para rehidratarme y con lo mismo voy a barrer los azúcares que puede haber consumido con ese café, que es muy rico, por cierto, pero que puede Sí. causar daño si lo administramos de mala manera. Ahora, también ocurre que muchos están preocupados del consumo de té y café porque de alguna manera también manchan los dientes o empiezan a ponerse los dientes amarillos, como dice uno, doctor. Tomarse ese vasito de agua después, ¿ayuda en eso también? ¿A evitar que los dientes vayan cambiando su color? Hay un dicho que dice que en la dosis está el veneno, ¿cierto? Y Ya. Si tú te tomas 1 o 2 tazas de café al día o de té, probablemente las tinciones que vas a generar son mínimas y tu odontólogo lo puede resolver en una consulta con una limpieza dental, ¿no es cierto? Nosotros le llamamos profilaxis y eso va a eliminarse. Ahora, los Ya. tomadores de té y café compulsivos, de aquellos que toman 10, 12 tazas al día, evidentemente que Ya. no hay enjuague con agua que pueda contrarrestar este efecto y en ese caso Perfecto. la invitación es a moderar el consumo porque nada en esas cantidades puede ser bueno, aunque el té o el café sí tienen componentes antioxidantes y otros que ayudan, Claro. pero en esas cantidades pueden ser dañinos también. Perfecto. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero como le digo, muchos de nuestros invitados lo vamos a seguir teniendo en el programa para hablar de caries, de higiene dental. Se nos quedan algunos mitos que a veces hay respecto del cuidado de los dientes, que también es bueno aclarar, así que vamos a estar invitando nuevamente al doctor Yacamán, profesor titular de la Escuela de Odontología de la Universidad de Talca y presidente del Grupo de Cariología Mundial de la International Association for Dental Research, a este espacio Consulta 94.5. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Que tenga un bonito día. Muchísimas gracias a ustedes, Ibelis, y a todos los auditores. Ha sido un gusto y espero poder encontrarnos nuevamente, ojalá pronto. Sin duda, sin duda. Muchas gracias. Y nosotros y nosotras hemos llegado al final de Consulta 94.5. No se olviden que estamos cada fin de semana a las 10 de la mañana en Radio USACH y en Santiago Televisión hablando de salud, de medicina, de bienestar y de prevención de enfermedades. Agradecer al equipo técnico de Radio USACH y de Santiago Televisión por hacer posible la puesta al aire de este espacio y agradecerles nuevamente a ustedes por acompañarnos cada fin de semana. Nosotros y nosotras nos volvemos a encontrar entonces el próximo sábado y el próximo domingo. Chao, chao. Es momento de cerrar la Consulta 94.5, nuestro espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Esto fue Consulta 94.5. Siempre en Santiago TV. USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia y se sana.